¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Carlitos ha ganado en Monte Carlo. Vamos a repasar todo el torneo. Vamos a comentar también cositas de Davidovich, de Djokovic y de varias noticias que han pasado esta semana en el tenis. Empezamos. Pacheco, ¿estás contento, ¿Qué no? tal? Contento a medias. Bueno, por Davidovich, pero bueno, yo creo que hay que estar No, también contento también. contento por Davidovich, no, lo siguiente. Y a medias porque Carlos, su camino no ha sido un camino muy bueno, que digamos. Bueno, vamos a empezar por la final. Carlito ya, bueno, la primera vez que gana allí. Ya se le ha puesto varios nombres, ¿no? Como Master 1000 de Monte Carlos, Carlos de Mónaco, también se le ha dicho, pero bueno, eh, la verdad que, Ay, bueno, hay ay, que, ay, hay, hay que poner, hay que poner titulares, Pacheco. ay, ay, ay. Y bueno, la verdad es que yo lo he visto que menos el primer partido, que lo estuvimos comentando, que fue con Cerúndolo, que comentamos que era un partido complicado, un partido trampa. Y así fue, porque el primer set parecía que no había aterrizado Carlito al torneo. Y bueno, se puso las pilas y le metió, le metió 12 juegos y Cerúndolo me parece que dos o tres en los siguientes sets. Así que no pudo hacer nada ante el vendaval de Carlito, ¿no? Y yo creo, ahora me comentas tú, Pacheco, porque yo he visto mucha mejoría en este torneo. Bueno, lo que es los vaivenes de cabeza, ciertos momentos lo sigue teniendo, pero ha mejorado sobre todo en que en este torneo por lo menos se ha dado cuenta de que no hace falta pegar una bestialidad a la bola y ajustarla a las líneas, sino pegarle fuerte y a las zonas con margen. Y eso lo ha hecho muy bien Carlito y sobre todo cambiando los ritmos. No sé Bueno, cómo tú lo has visto. lo, pri- lo primero que hay que decir que Carlitos no ha viajado con su entrenador habitual, Juan Carlos Ferrero, ha viajado con Samuel López, que es el segundo en la academia de Equalite, con lo cual esto da a entender de que hay algo que está cambiando en el patrón o en el equipo de Carlos. Evidentemente me decepciona un poquito cada vez que Carlos pierde un poquito un set, en el sentido, bueno, sí, el primer partido pues a lo mejor extrañaba un poco el tema y la superficie, pero claro, si tú has estado entrenando durante un tiempo bastante largo, no te tiene que extrañar más. Carlitos, recordemos que se ha criado en tierra batida, con lo Mm. cual no debe de estar tan fallón con el primer set contra el segundo y después esos resultados tan escandalosos, o sea, 6-1, 6-0 y en la final lo mismo. No lo entiendo yo, Mm. esos resultados no los entiendo yo, porque vale, tú puedes perder un set o puedes ganar un set con un resultado más o menos ajustado, pero esos resultados tan escandalosos, al final ha sido 6-3, 6-1, 6-0, Mm. sí, no lo entiendo. Yo esas cosas no las entiendo. A ver, cuando Carlito está a su nivel, si tiene esos valles, esos vaivenes, lo soluciona al momento. O sea, puede tener media hora mala, pero luego tiene una hora y cuarto buena y soluciona los partidos. Contra Davidovic Pero, en semifinales, Pacheco, iba 5-2. 5-2 de Carlito. Y Davidovic siguió. Y casi, bueno, ya lo llevó al tiebreak, o sea, no tuvo muchas opciones David en el tiebreak, pero bueno, le pudo costar también el SEA a Carlito yendo 5-2 arriba. O sea, también lo ha pasado con Musetti, ahora hablaremos de la final, pero ese partido de contra Davidovich, partidazo, yo creo que ha sido el mejor del torneo. hombre, yo creo que sí. Evidentemente los dos se conocen, los dos son especialistas en tierra batida, pero a mí lo que más me ha dado la felicidad en este torneo
aparte que Carlito ha ganado el torneo, evidentemente, el malagueño David Obi, que está demostrando que está de vuelta, y sobre todo con la incorporación del nuevo entrenador Félix Mantilla, que ha dicho de que le ha aportado cosas nuevas de que otros entrenadores que ha tenido pues no la han aportado, por lo cual Mm. yo me alegro muchísimo por David Obi. Yo espero que siga en esa senda de triunfo y esperemos verlo algún día ganar un Master 1000 que se está resistiendo, y bueno, con tesón, trabajo y sobre todo con muchas ganas se puede Mm. conseguir. Sí, le ha venido bien toda esta estabilidad y ya no se tiene que preocupar de otra cosa nada más que de jugar tenis porque bueno, Claro. el físico lo tiene, el tenis también y yo creo que es más un tema mental que otra cosa. Y Sí, esperemos que este año esté bien porque yo creo que tenemos buena pareja de individuales en Copa Davis con él y con Carlito. mira, yo cuando David Ovi se casó, yo dije, le va a venir muy bien, le va a entrar una estabilidad, le va a aportar mucha estabilidad en su manera de ser, digamos. Pero ahora con la incorporación de Félix Mantilla, la verdad es que David Ovi ha dado un paso de gigante. Creo que una situación muy buena, y creo que ha acertado en esa decisión. Y creo que por la edad que ya tiene, ahora creo que está muy, muy maduro como para afrontar una temporada de tierra Mm, creo yo, con buenos resultados. mm. Le falta un poquito que él se ha dado cuenta también en el partido, que bueno, cuando juegas con Carlos, es verdad que como es tan rápido parece que no te deja un hueco y te hace pegar más fuerte, y la controlas menos, pero le falta un poquito a David Ovi tener un poco más de templanza, tirar la zona fuerte y se te puede ir a lo mejor cuando te la juegas, se te puede ir a lo mejor varios centímetros, un palmo, a lo mejor como mucho, pero ya medio metro, eso ya es de no controlar la bola y eso son cosas que tendría que mejorar David Ovi, pero en general el torneo ha sido muy bueno de David Ovi. Y Sí, sí. Carlito, bueno, Carlito la final ha vuelto a tener un poco ese valle contra Musetti, que ha entrado muy bien, le ha roto el saque y luego en el siguiente juego que él saca lo pierde. Y cuando lo pierde se desconcentra y se pone Musetti 4-1 y ya cuando quieres mejorar ya tu juego ya es tarde, ya ha ganado Claro, Musetti. Yo he visto a Carlos, porque yo veía la táctica muy clara, digo, bolas altas con peso al revés de Musetti. pues eso está Pero claro, claro. Carlito ha dicho, yo voy a jugar mi juego y ya está. O sea, es mi estilo, no voy a cambiarlo, voy a jugar así. Y me sorprende mucho que casi todas las jugadas ha empezado por la derecha en vez de por el revés. O sea, el revés no lo ha machacado mucho, pero bueno, es su estilo. O sea, no lo va a cambiar, no se va a poner a pegar con peso al revés. Es así. Vale, pues entonces el problema es que si él no es capaz de aportar cosas nuevas en su estilo, dentro de su estilo, como tú estás comentando, evidentemente la gente lo sabe y va a estar preparada para que a Carlos cometa más errores. Tal vez le exijamos mucho porque venimos de una época de que Nadal era el top Mm, en Monte Carlo, ha ganado 11 veces y ahora ya de golpe y porrazo ya le han puesto como emperador de mm, Monte Carlo a Carlos Alcaraz. Cuando lleve 11 torneos, pues entonces será emperador, príncipe o lo que tú quieras, pero ahora sí, mismo ha ganado una sola vez. sí. Una sola vez, y veremos ver si es capaz de ganar más años. No, todo el mundo dice, coincide también un poco con nosotros en que tiene que trabajar más los puntos, ¿no? Incluso han exagerado un poco, dice, bueno, es que hace falta incluso que Carlos como que se aburra un poco jugando en ciertos momentos. Cuando se refieren a eso es que sea más práctico. Si tienes para cerrar el partido, si tienes algún punto de break, de alguna complicación y tal, bueno, sé más práctico, ¿no? Y mete las bolas en la zona y no falles, sé consistente y tal, y cuando la tengas más o menos fácil, acelera el punto, ¿no?
y no quiere claro, ganar el punto de una bola increíble desde el fondo de pista, que sí, que tiene el talento para hacerlo, pero muchas veces no entra. Y entonces le no, demandaban un poco eso, más sobre todo Pacheco, porque como se ha demostrado luego en el final del partido, Musetti ha tenido problemas musculares, no va a jugar con el Conde de Godó la semana que viene, y creo que no va a jugar en Madrid, supongo que jugará ya en Roma, y, y era un jugador Musetti que llegaba a la final con 4 horas más en pista que Carlito. claro, ese es el Que problema. a una semana, o sea, en un torneo de una semana, eso es mucho. Y entonces, claro, regalar el primer set es darle al otro adrenalina, es darle al otro Aire, fuerza, dale claro. aire, dale aire, o sea, tú no Mm, puedes regalar, o sea, sobre todo sabiendo que, como tú bien estás comentando, que Musetti venía ya cansado, y además mm, cansado, vuelvo a decirte, aparte de cansado, no está acostumbrado a jugar finales, Carlos sí está acostumbrado a jugar finales, entonces tú no puedes, si mm, tú sabes eso, no puedes perder de esa manera un set con Musetti. Tú mm, tienes que ponerte sólido, a remar, a la zona y pum, 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 pum como un martillo pilón. mm. Y esas cosas todavía tiene que aprenderlas. Sí, a ver, que Que con- parece que estamos haciendo el vídeo para Chico y parece que ha perdido. Porque, no, porque es no, que somos críticos porque sabemos que tiene tenis para hacerlo mejor, porque sabe hacer las claro, cosas. O sea, si decimos aquí, ¿no? Que él puede tirar con peso al revés, es que sabe hacerlo, no es que le estemos diciendo una cosa que no sabe hacer. Por ejemplo, ¿no? pero Por darte un ejemplo, pero no le gusta. Quizás no le gusta, le él prefiere gusta. jugar su juego y ya está, ya lo que le salga. De todas maneras, a ver, 21 años, su sexto Master 1000, el primero en Monte Carlo, que me parece que ha jugado 2 veces, y ha empezado de maravilla la temporada de tierra. Parece ser que le ha venido bien el paroncillo ese que ha tenido mental para coger un poco de energía. Se ha metido número 2, ha pasado a Zverev, que eso era lo que comentamos en el vídeo anterior, que le viene bien de cara a Roland Garros, a ver si lo mantiene. Y bueno, y número 1 en la race, lógicamente, como porque no está jugando Sinner. Y este año es el que más puntos tiene, Carlito. Y ya está, hay que darle una enhorabuena, que parece que Sí, le estamos sí, criticando mucho y no fácil, no fácil con 21 años. Oye, lo que pasa es que no sabemos el potencial que tiene a Carlito, que lo puede es hacer que mejor estamos, y no lo hace. claro, es que ese es el problema, es que ese es el problema. Sabemos que tiene tenis suficiente para hacerlo mucho mejor, pero no lo hace. Nadal con menos tenis lo hacía. Pero bueno, Nadal, que cada uno es como es, y Carlito le hace falta todavía madurar en ese tema Y, mental, y, ¿no? Y bueno, y fíjate una cosa, estamos hablando que Carlito se ha criado en la superficie de tierra y en superficie de tierra lo que normalmente todo el mundo, todo el profesor enseña es jugar a la zona con consistencia y esperar el momento. Sin mm, embargo, Carlito no sé qué le pasa, que mm, no hace eso, o lo hace cuando le viene la inspiración divina. sí, no es un jugador, no es un jugador atípico de tierra. O sea, tiene bien lo que son los desplazamientos, la derecha liftada con mucho peso, que sí es verdad que es que cada vez que le tira fuerte la zona es que es muy difícil de devolver. Es que los maneja todos con la derecha como quiere. Sí es verdad que en el revés ha hecho muy bien lo de tirar bolas altas. Lo que pasa que se le quedaban un pelín corta. Cuando tú tiras un palmo o dos sobre la línea de fondo está bien, pero cuando tiras un metro, claro, el rival se te mete dentro de la pista y esa bola alta no sirve para nada. No, Pero no, la ha hecho varias veces y la verdad que bueno, me ha gustado en ese sentido. Pero bueno, vamos a hablar de otros jugadores, brevemente, como de Minor, por ejemplo, que, oye, que en tierra está jugando bastante bien. Un me par ha de, un par de sorprendido rosquitos, gratamente. un par de rosquitos, a Dimitrov. Sí, 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 me ha sorprendido gratamente un jugador atípico, porque un jugador que de pista dura y Pero es medio que español, ¿eh? Es medio español sí, sí, y sí, ha estado sí, jugando aquí mucho, ¿eh? O sea, que sabe lo que juega en tierra. Lo que bueno, pasa es que el juego que tiene es muy plano, claro, pero aquí ha jugado mucho, ¿eh? bueno, de hecho había rumores hace muchos años de que la federación, tanto australiana como española,
estuvieron flisteando con él mm, para que cogiese la nacionalidad o bien de una o bien de otro, pero claro, la australiana puso más dinero en la mesa y se lo llevó. mm, mm, Podría haber sido perfectamente un jugador español, pero la Federación Española en aquel momento, que hay que tirarle un tirón de oreja, entre otras cosas, que ya haremos un vídeo sobre estos temas, no puso ese interés como lo puso con Garbiñe y Muguruza en su momento. mm. Pero bueno, ya eso es otro vídeo que haremos más adelante. Sí, Dios, nada, bueno, ahora jugará el Conde de Godó y seguramente será un rival bastante complicado. Y bueno, y Djokovic, pues, en fin, Djokovic contra Tabilo, Tabilo se disfrazó un poco de Nadal con esas derechas altas abriéndole a Djokovic y la verdad es que jugando bastante agresivo a Djokovic. No está a su claro. nivel, no está a su nivel Djokovic tampoco, ¿eh? No, hay rumores que he escuchado yo que tenía un problema de un orzuelo en el ojo. Hombre, yo evidentemente si yo tengo un problema en el ojo, un orzuelo, no me pongo a Pero jugar un partido. eso fue en Miami, ¿no, Pacheco? Ah, no, Antes de la final, ¿no? yo he escuchado que lo tenía todavía ahí Ah, rankeando, que puede ser, pero estaba tratando todavía, he escuchado, pero bueno. Y yo qué sé, no sé, yo veo a Novak Djokovic este año muy por debajo de sus posibilidades. Aunque él ha declarado de que su pensamiento es intentar ganar Roland Garros. Evidentemente, jugando como lo está jugando, no lo va mm, a hacer. Y a mí personalmente me sí, alegraría que no lo hiciera. Ya sabéis todo el mundo que yo soy anti-Djokovic. Prefiero que lo gane Zverev, por ejemplo, Sinner o Alcaraz de nuevo. Me encantaría que lo ganase Davidovic. Lo veo muy complicado, pero antes que Djokovic, evidentemente. bueno, ya veremos a ver, va a jugar ahora en Madrid, Djokovic, vamos a ver cómo llega ahí a Madrid y sobre todo a ver con qué ranking va a llegar a Roland Garros. Bueno, y otro nombre ahí es Zverev, que no levanta cabeza Zverev, ¿eh? Ahora Ahora va para Múnich, para el ATP 500 de Múnich, en el que no hay muchos favoritos ahí, porque la mayoría están en el Conde de Godó. En el Conde de Godó está, bueno, va a estar de Minor, va a estar de Davidovic, va a estar Sisipas, va a estar Rune, no sé si Rublev, en fin, y en Múnich no va a haber tampoco mucha gente, pero bueno, va a jugar ahí en su tierra y ya está por detrás de Carlito. No, levanta cabeza es ver, ¿eh? Desde que no está jugando Sinner, pecho friada. Bueno, yo creo que ha bajado un poquito la guardia. Ha bajado un poquito la guardia y entonces yo creo que, bueno, que Presión, creo que va. ¿Cómo? presión. Igual que la de Carlito, presión. Oye, no está Sinner Presión y ahora me y, veo no- yo en la obligación de ganar yo todos los partidos, no sé qué, presión. y no soy capaz de ganarlo. Y no soy capaz de ganarlo. La verdad que es preocupante, pero bueno, yo creo que Veré es un pedazo jugador, creo que se va a recuperar. Creo que a Madrid va a ir con todas las ganas. Madrid ha ganado 2 veces, que eso creo que le va a venir muy bien jugar en Múnich, sobre todo para coger esa posible confianza. Y creo que va a ser peligroso para los futuros torneos de tierra batida. Mm. Pues ya está, Pacheco, para terminar un par de noticias vamos a comentar, no sé si tú tendrás alguna más, pero segura esto te va a gustar y la has visto, que Rafa va a ser padre, Sí, Rafa Nadal, oh, padre por segunda vez. esto, Enhorabuena, Rafa, desde aquí, ya lo sabía yo. esto es más para Salvanos Pacheco, pero bueno, lo vamos a comentar aquí. Oh, claro. Y bueno, nada, a ver si es niño o niña, ya veremos. Y ahí yo tengo otra noticia. Cuéntanos, Stefano Tsitsipas cambia de entrenador. Ha cogido a Goran Ivanisevic. va a empezar en Roland Garros, ¿no? Exactamente, van a Mm, empezar ahí. Y que Sinner está entrenando con muchísima ilusión para intentar ganar su torneo en su país. mm. Sí, bueno, va a empezar ahí a competir y justo después, pues nada, Roland Garros, a coger carrerilla para Sí, eso, ¿no? señor. Y, bueno, ya está. Y otra noticia es que también se está jugando esta semana la eliminatoria de la Billie Jean King
Y España, bueno, perdió contra Chequia, me parece 2-1, y a Brasil le ha ganado 3-0. Y claro, bueno, tenemos un equipo un poco, en fin, Circunstancial. no estaba Badosa, y bueno, está Buxa y Jessica Bouza y Sorribe. Bueno, y yo creo que han cumplido. Yo creo que han Pero, cumplido en pista dura y con lo que tenemos, pues yo creo que han cumplido. pero Pero bueno, es curioso con Carla la Suárez, perdona Pacheco, con Carla Suárez de capitana, ¿eh? sí, sí, sí. Pero que es curioso la poca o ninguna difusión en los medios de comunicación que se le ha dado a esa Sí, participación. pocos focos, ¿no? Y tal, lo han echado en Teledeporte, pero, pues bueno, No, no sé, las noticias del tenis tampoco es que hayan sido muy allá. Sí, Billie Jean King, eliminatorias, tal y cual, pero no, pero es no, que no ha habido difusión ninguna. El tenis masculino atrae más, como ya lo hemos comentado muchas veces en los medios de comunicación, pero hay que darle un poquito más de cancha a las chicas, ¿no? Digo yo. sí. Ya vamos hablando, vamos Pacheco, así Bueno, ya, que nada, muy contento por Carlito, por enhorabuena. Davidovi y todo bien. Bien. Pues venga, chicos, pues nos vemos, ¿no? Nos vemos, un abrazo. Chao, Chaitos, chao, chao, chao. chaitos.